Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por el Instituto de Derecho del Usuario y del Consumidor, que dirige el doctor Adriano Patricio Díaz Cisneros, contamos con los doctores Gisela Riccardi y Diego Fleischmann, que nos hablarán de abordaje de las cláusulas abusivas desde la perspectiva de los consumidores hipervulnerables. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de los expositores y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, les damos la palabra. Bienvenidos. Buenas tardes y bienvenidos a una nueva actividad académica del Instituto del Usuario y del Consumidor del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. En el día de hoy estaremos abordando las cláusulas abusivas desde la perspectiva de los consumidores hipervulnerables. Como bien han mencionado, contamos con la participación de la doctora Gisela Riccardi, quien es diploma de honor de la Universidad de Buenos Aires, vicepresidenta de la asociación ACUC, como así también miembro de varias ONG, árbitro sectorial de consumo en arbitraje y autora de artículos de diversa índole en el ámbito del consumo. Y asimismo contamos con la participación del doctor Diego Fleischmann, quien es miembro secretario de la Comisión de Incidencia Colectiva de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, es docente en la Cátedra Derecho Civil y Comercial 2 de La Matanza. Asimismo, también es autor de diversos artículos y revistas jurídicas en el ámbito de consumo. En el día de hoy, la doctora Riccardi estará abordando lo que son una introducción a las cláusulas abusivas, la noción del consumidor hipervulnerable, con más la resolución 139 del 2020. Así que bueno, toma la palabra la doctora Riccardi, es un placer, por favor. Buenas tardes a todos, a todas, muchas gracias por esta invitación. Bueno, como decía el doctor Cavaquian, hoy vamos a estar abordando el concepto de cláusulas abusivas y relacionándolo con la hipervulnerabilidad, ¿no? Un concepto que ya venía trabajando la jurisprudencia y la doctrina en estos últimos años y que se materializó el año pasado a través de una resolución del Ministerio de Producción, la 139 del 2020, que desarrolla quiénes son estos consumidores hipervulnerables. Antes que nada, vamos a definir rápidamente qué es un contrato de consumo, porque lo vamos a nombrar muchísimo en esta charla. En principio, un contrato de consumo contempla dos partes. Por un lado, un proveedor, que es una persona física o jurídica que de manera habitual y profesional realiza una producción o intercambio de bienes o servicios con una finalidad de lucro. Eso es lo que caracteriza al proveedor. Y por otro lado nos encontramos los consumidores y las consumidoras, que somos los que adquirimos o utilizamos esos bienes y servicios para nosotros, para nuestro grupo familiar, pero siempre con una finalidad de consumo final, ¿no? No obtenemos un fin de lucro en esa utilización. ¿Y por qué hago esta salvedad, no? Porque las cláusulas abusivas las podemos encontrar en cualquier tipo de contrato, no solamente en un contrato de consumo, ¿no? Nosotros podemos celebrar una compraventa, una locación, un comodato, el contrato que se les ocurra, y en todos los contratos puede haber cláusulas leoninas, cláusulas abusivas. La diferencia está en que cuando nos encontramos con un contrato de consumo, justamente, el consumidor no tiene esta posibilidad de poder revisar, cuestionar u oponerse a esta cláusula abusiva. En realidad podría hacerlo, pero es bastante utópico pensar que puedan cambiar esas condiciones contractuales, justamente porque el contrato de consumo parte de esta desigualdad que existe entre las partes. Y esta desigualdad se acentúa aún más cuando hablamos de consumidores hipervulnerables. En realidad, la particularidad que tienen estas cláusulas abusivas son que se repiten mucho en todos los contratos del mismo rubro. Si nosotros celebramos, por ejemplo, un contrato de medicina prepaga, un contrato de plan de ahorro, un contrato de telefonía celular, vamos a advertir
que estas cláusulas son las mismas, con lo cual, si el consumidor renuncia, se enoja, no quiere celebrar este contrato y se va a otra empresa del mismo rubro, lo más factible es que esas cláusulas se repitan. Y la ironía de todo esto es que a veces hay autoridades de aplicación, como la IGJ, la Superintendencia de Seguros, la Superintendencia de Salud, que aprueban y permiten que este tipo de cláusulas estén presentes. Parece algo ilógico, pero pasa muchísimo en la práctica. Entonces, la ley 24240, que es una ley que busca equiparar esta desigualdad natural que existe entre nosotros, los consumidores, y las empresas, prevé en su artículo 37 un régimen particular para las cláusulas abusivas, que se aplica solo al contrato de consumo. Por eso nosotros, como consumidores y como abogados de consumidores, antes que nada lo que tenemos que analizar es si estamos en presencia o no de un contrato de consumo, ¿no? Con estas particularidades que les comentaba al principio. ¿Y cuáles son esas cláusulas abusivas? La ley nos da 3 parámetros y nos dice que son aquellas que desnaturalizan las obligaciones del proveedor, es decir, que le quitan al proveedor las obligaciones naturales que surgen de esta relación contractual, aquellas que restringen o limitan los derechos del consumidor, lo cual es grave, y finalmente aquellas que invierten la carga probatoria en perjuicio del consumidor. Esto es muy, muy común en muchos contratos típicos, como el plan de ahorro, por ejemplo, ¿no? Sabemos que en la práctica existe este principio de carga dinámica, ¿no?, de la prueba, y que además la ley establece la obligatoriedad del proveedor de aportar la prueba que obre en su poder, bajo apercibimiento de ser considerado como una presunción en su contra, ¿no? Bueno, muchas veces en los contratos de consumo se trata de prescindir de estos conceptos invirtiendo la carga de la prueba. Es decir, que la ley nos da un parámetro general de cuáles podrían ser estas cláusulas abusivas sin hacer una enumeración específica. Ese es un trabajo que asumió luego la Secretaría de Comercio, mediante diversas resoluciones, establecer, ¿sí?, con carácter enunciativo, obviamente, algunos ejemplos de cláusulas abusivas que después vamos a ver. ¿Cuál es la consecuencia de una cláusula abusiva dentro del contrato, ¿no? Si habláramos de un contrato entre partes, lo más probable es que pensaríamos lo siguiente, ¿no? Si uno firmó un contrato es porque aceptó los términos del mismo, ¿no? En el derecho del consumidor esto no es así, justamente porque partimos de esta desigualdad de negociación y desigualdad de poder que existe y en donde yo no me puedo oponer, ni discutir, ni debatir, y simplemente tengo que aceptar, asentir lo que me propone el proveedor. Bueno, cuando se advierte una cláusula abusiva en el contrato, existe la posibilidad de declararla nula, es decir, como si esa cláusula nunca hubiera estado escrita, como si no existiera, ¿no? Y sin embargo el contrato subsiste, otorgándole al juez, ¿sí?, que es el que va a declarar esta nulidad, la prerrogativa de integrar el contrato. Es decir, el hecho de que haya cláusulas abusivas, por un lado, no invalida el contrato, y por otro lado, le permite al consumidor hacerlo valer sin perjuicio de haberlo firmado, ¿no? ¿Y cómo hago yo para cuestionar esta nulidad de las cláusulas abusivas? Bueno, ese es otro problema que en la práctica es más complejo, porque si nosotros intimamos por carta documento o reclamamos en COPRECO ante la autoridad de aplicación la nulidad, ¿sí?, lo más probable es que la empresa no haga lugar a esto y plantee este principio de la responsabilidad, ¿no?, de los actos propios de, bueno, si vos firmaste el contrato, vos sabías lo que estabas firmando. Bueno, esto en la teoría, en el derecho del consumidor, no es así, y la facultad para declarar la nulidad la tiene tanto la autoridad de aplicación, por un lado, ¿sí?, defensa del consumidor, y en última instancia los jueces, ¿sí? Y otra particularidad que tiene este artículo muy interesante es el indubio pro consumidor en el marco del contrato. Habrán visto que muchas veces los planes de ahorro, las medicinas prepagas, recurren a términos confusos o ambiguos que dan lugar a distintos tipos de interpretaciones. Entonces la ley prevé que frente a la duda, frente a las diferencias que puede haber y diversas interpretaciones, se debe estar en favor de la que sea más favorable para el consumidor, siempre. Esto es muy común que las empresas traten obviamente de interpretarlas en su beneficio,
pero en última instancia es el juez el que debe declarar la nulidad, integrar el contrato e interpretarlo en favor del consumidor. Como les comentaba al principio, hay mucha variedad de cláusulas abusivas, y recientemente, este año, voy a recurrir a la última resolución para no hacerlo tan extenso, después el doctor Fleischmann va a expandirse un poco más en contratos particulares, pero este año se dictó una resolución que es la 994 del 2021, en octubre, hace muy poquito. La Secretaría de Comercio nos habla de otras cláusulas que se van ayornando un poco más a la realidad y a nuestra época, hablando de cláusulas que prevén la desigualdad de género, por ejemplo, como cláusulas abusivas, cláusulas que puedan generar, implicar violencia hacia niños, niñas y adolescentes, cláusulas que transfieran, ¿no?, la responsabilidad por el caso fortuito o la fuerza mayor al consumidor. Y acá seguramente muchos pensarán en la pandemia, ¿no? La pandemia hizo que muchas empresas, sobre todo de viajes, planteen que la responsabilidad era compartida o directamente se eximan de responsabilidad frente al consumidor por este hecho fortuito, ¿no? Entonces, la Secretaría de Comercio nos plantea que esto es una cláusula abusiva, ¿no? Que el consumidor tenga que soportar las consecuencias del caso fortuito o la fuerza mayor, entre tantas otras. También habla del perfeccionamiento de los contratos por el mero hecho de ingresar a una página web, ¿no? Pasa mucho con planes de ahorro, o contestar un mensajito, o levantar un teléfono. El perfeccionamiento del contrato no puede ser por esas vías, es una cláusula abusiva. Y así hay tantas y tantas otras que podríamos enumerar toda la tarde, pero bueno, por una cuestión de tiempo, voy a enumerar simplemente esas para dar como ejemplo cómo con el tiempo y con el cambio de la sociedad las cláusulas abusivas también van mutando, ¿no? También nuestro Código Civil habla de cláusulas abusivas y habla de lo que se llaman prácticas abusivas. En cláusulas abusivas estamos dentro del marco de un contrato, ¿no?, de una cláusula escrita. Sin embargo, en la práctica existen usos y costumbres que llevan adelante los proveedores, las empresas, que violan el trato digno hacia el consumidor, que pueden llegar a perjudicarlo, colocándolo en una situación humillante muchas veces, obligándolo a contratar o a comprar aquello que no quiere o no desea. Hay una múltiple cantidad de prácticas abusivas que también dan lugar al consumidor al planteo, ya no de la nulidad porque no estamos en el marco de un contrato, pero sí de el trato indigno, ¿no? Las prácticas abusivas se vinculan con el trato indigno al consumidor y le otorgan la prerrogativa de plantear lo que se llama el daño punitivo, que tiene que ver con este comportamiento doloso o con culpa grave por parte del proveedor, que busca por parte del juez una sanción ejemplar para que esto no vuelva a ocurrir. Simplemente a modo de ejemplo les nombro estas prácticas abusivas. Algunas de ellas son, por ejemplo, que las ventas atadas, que te obliguen a comprar o a adquirir un servicio que vos no querés para poder llegar al que sí querés, ¿no? Varios servicios atados de manera conjunta, la imposición de un determinado seguro, esto de los planes de ahorro, de suscribirlos a mano. No sé si les ha pasado en la práctica que muchas veces las empresas redactan las condiciones a mano con un empleado, y después cuando el consumidor las quiere hacer valer, obviamente eso no tiene ningún valor jurídico, es muy difícil probarlo. Todas esas son prácticas abusivas, entre tantas otras. Y para culminar con esta exposición, les voy a hablar brevemente sobre los consumidores hipervulnerables. Las cláusulas abusivas, como les decía, pueden estar presentes en cualquier contrato, no necesariamente un contrato de consumo. Pero en el contrato de consumo tienen este régimen particular, en donde el legislador lo que busca es equiparar a las partes, volviendo a restablecer el equilibrio que se vio perjudicado por la introducción de estas cláusulas por parte del proveedor. Cuando hablamos de consumidores hipervulnerables, estamos hablando de un sector dentro de los consumidores que tienen cierta debilidad particular por sus características, ya sea por cuestiones económicas, por cuestiones de salud, por cuestiones de edad. Los ancianos, por ejemplo, entrarían dentro de este grupo. Los turistas o migrantes
entran dentro de este grupo de hipervulnerables. Las mujeres o ciertas cuestiones de género también se incluyen dentro del grupo de hipervulnerables y le otorgan al consumidor esta prerrogativa mayor, ¿no? De poder exigir aún más allá de lo normal que puede exigir un consumidor. Entonces, estas cláusulas abusivas que buscan garantizar cierta ventaja por encima del consumidor generan un perjuicio aún mayor cuando estamos en presencia de un hipervulnerable, y le permiten al consumidor hipervulnerable lograr ciertas consecuencias o ciertos resultados que quizás un consumidor común no tendría al alcance. Para dar un ejemplo, en el ámbito del plan de ahorro, ¿no? Que lo nombro muchísimo, pero es uno de los contratos con mayor cantidad de cláusulas abusivas que existe hoy en el mercado. Por ejemplo, en el plan de ahorro, el consumidor hipervulnerable puede exigir la devolución de lo que aportó antes de que finalice el circuito, justamente por ser hipervulnerable. En cambio, un consumidor normal, no, así lo dice la jurisprudencia, ¿no? Tiene que esperar a que cierre el círculo, porque si no se estaría afectando la naturaleza del plan de ahorro si se retiraran los aportes anticipadamente. O sea que se flexibilizan los conceptos del derecho del consumidor aún más cuando hablamos de consumidores hipervulnerables. Bueno, con esto concluyo mi breve presentación y le doy la palabra al doctor Diego Fleischmann, que va a ahondar aún más en esta cuestión. Muchas gracias. El doctor Diego Fleischmann estará abordando diferentes perspectivas y posturas en cuanto al Código Civil y Comercial, en concordancia o no con la Ley 24.240, la Ley de Defensa del Consumidor, y asimismo estará tratando casos de actualidad y algún que otro caso jurisprudencial. Así que con mucho placer toma la palabra el doctor Diego Fleischmann. Bueno, buenas tardes a todos. Primero un agradecimiento al Instituto de Derecho del Consumidor del Colegio de Abogados por la invitación y especialmente al doctor Díaz y al doctor Ignacio Cavaquian. Bueno, vamos a hablar un poco esto de los contratos de consumo y habíamos hecho con la doctora Ricardi hace algunos años un análisis desde el punto de vista constitucional sobre esto de las cláusulas abusivas relacionando el Código Civil y la Ley de Defensa del Consumidor. Y decíamos que algunos artículos del ya Código Civil y Comercial actual, digamos, porque esto de nuevo código ya no existe más, porque el código es uno solo, como digo en mis clases, discutíamos qué era más beneficioso para el consumidor, si el Código Civil y Comercial o la Ley de Defensa del Consumidor. Habíamos considerado en su momento que la Ley de Defensa del Consumidor tiene un sistema más protectorio en el tema de cláusulas abusivas, no solamente en ese tema, sino en general. Por lo tanto, consideramos como inconstitucional estos artículos de la ley del Código Civil y Comercial, porque, bueno, el artículo 42 de la Constitución Nacional, que habla de los derechos del consumidor, bueno, al ser de orden público, no se puede ir a una regresión de estos derechos. Solamente podríamos aumentar la protección, no disminuirla. Un ejemplo de eso podría ser el artículo 1121, que pone los límites de que no pueden ser declaradas abusivas las cláusulas relativas a la relación entre el precio y el bien o servicio procurado, dice. Bueno, ahí yo con respecto a las cláusulas abusivas que no pueden ser declaradas como abusivas, yo no estoy de acuerdo porque, por ejemplo, en los contratos de medicina prepaga, una cláusula que diga que se aumenta cada 6 meses o que se aumenta por la edad en cualquier momento, sería una cláusula abusiva. Y eso tendría que ver con el precio o con el bien o el servicio procurado. Por lo tanto, para mí, este artículo es anticonstitucional. Estamos hablando de la discusión doctrinaria, que algunos coinciden, otros no, pero bueno, con este tema de la medicina prepaga,
es uno de los grandes temas, que hay cláusulas abusivas. Creo que los grandes temas de las cláusulas abusivas son la medicina prepaga, los planes de ahorro, son los grandes grupos que cumplen con las cláusulas abusivas, que están llenas de cláusulas, de estas cláusulas. Pero justamente hace un ratito hablaba con un colega y todo el mundo piensa que las cláusulas abusivas surgen de los contratos de adhesión. Pero hay otros contratos de consumo donde también hay cláusulas abusivas. Me refería a un contrato de locación de inmueble, me contaba el colega, que una persona, su cliente, había locado una vivienda, había entrado el 1 de diciembre de este año, hace pocos días, y a los pocos días de entrar, en estos días, le cortaron la luz y ayer le cortaron el gas. En el contrato de locación dice que obviamente que la vivienda tiene luz y gas, pero pusieron que el locatario se va a tener que hacer cargo de todas las deudas que tenga. En realidad, cuando lo firmó el consumidor, pensó como que era cuando él se fuera, que él tenía que pagar las deudas que tenía de luz y gas, no las deudas anteriores. Bueno, acá le cortaron la luz y el gas por una deuda que tenía el inmueble. O sea, y la inmobiliaria ni el abogado del locador le quieren reconocer eso. Dicen, acá tenemos una cláusula que dice, donde usted firmó que usted se hacía cargo de las deudas que tenga por los servicios. Una barbaridad jurídica. ¿Cómo se va a hacer cargo del pago de la luz y del gas de los meses anteriores? Es una locura jurídicamente hablando. Y además tiene que pagar el cargo de reconexión de esos servicios. Bueno, está toda una discusión. El abogado del propietario no quiere reconocer que tiene que hacerse cargo, dice acá hay una cláusula, no es un contrato de adhesión. El locatario sabía que tenía que pagar las deudas anteriores. Bueno, para mí es claramente una cláusula abusiva, no puede ponerse eso, no le puede hacer pagar a alguien una deuda que no contrajo. Bueno, el consumidor quiere retirarse de la vivienda, buscar otro lugar, bueno, pero le quieren aplicar el Código Civil y Comercial por irse al mes de contratar, pero bueno, creo que ni un juez, si va a la justicia, va a reconocer que el consumidor tenga que pagar la luz y el gas de meses anteriores de cual él no estaba viviendo. ¿Qué quiere decir algo, doctor Cavaquian? Es muy interesante, Diego, que vos estés mechando esto, porque muchos de los que están aquí presentes dirán, pero un contrato de locación, un contrato entre partes, ¿por qué interviene la Ley de Defensa del Consumidor a un contrato entre partes? Claro que no hay un proveedor de servicios en este caso. Sin embargo, hay una relación de consumo porque ese contrato accesoriamente está contemplando contratos de consumo, es decir, ese contrato de locación, contrato entre partes, en los cuales interviene una inmobiliaria, como bien saben todos, en el ámbito de consumo es casi imposible ir contra una inmobiliaria, contra un martillero, no es viable, menos contra otra persona, porque estamos ante par y par. Sin embargo, cuando el contrato tiene un accesorio que trae aparejado una relación de consumo, que es, por ejemplo, el contrato de servicios de gas, de luz, etcétera, etcétera, ahí sí podemos tratar y traemos a colación lo que es el derecho del consumidor, porque muchos estarán preguntando, los que nos están viendo, cómo es posible que estemos tratando este tipo de cláusulas en el ámbito del consumo, pero sí es menester resaltar que forman parte del ámbito del consumo, porque este contrato de locación tiene accesoriamente aparejado un contrato de consumo en el cual hay un perjuicio para el consumidor. Esto quería mencionárselos, la doctora Riccardi quiero
creo que quiere manifestar algo. Agregar una cosita nomás, que quizás podemos estar en presencia también de un consumidor hipervulnerable, ¿no? Si bien es un contrato de locación, no es un contrato de consumo, como decía el doctor, involucra otros contratos de consumo en donde la hipervulnerabilidad puede generar la aplicación también de la Ley de Defensa del Consumidor. Así que sí coincido en la postura. Diego, te dejamos continuar, queríamos acotar. Muy bien, muy bien. Ahora quería comentarles un fallo reciente que es MMA y otros contra Médicos Sociedad Anónima, o sea, contra medicina prepaga, donde esta persona, el consumidor, tiene la enfermedad de ELA, justamente la que tiene el diputado Bullrich, y la empresa no le entregaba los medicamentos para paliar su enfermedad, para tener una vida mejor, diciendo de que el consumidor irremediablemente iba a fallecer. Se negaban durante mucho tiempo a darle una medicación que lo que hacía era paliarle los dolores, llevar una vida mejor. Esto no iba a evitar su muerte, pero sí iba a evitar el dolor y un padecimiento. Bueno, la empresa niega eso, dice, ¿para qué se lo vamos a cubrir si igual se va a morir? Bueno, el fallo es muy extenso, pero es muy interesante, donde le aplican ya el daño moral que lo piden los herederos, pues esta persona lamentablemente ya falleció. Se discutía si los herederos pueden reclamar este daño moral o el daño moral es solamente para la víctima, pero como había iniciado la víctima la demanda antes de fallecer, claramente los herederos pueden continuar con este reclamo de daño moral. No solamente en este caso, creo que esto es así. Si ya se inició la demanda, los herederos pueden seguir con esta demanda. Y con respecto al daño punitivo, le ponen casi una multa de 5 millones, que a mí me parece bien, pero yo tengo mi opinión, y volvemos con el tema de la Constitución, sobre si ahora, en un tema tan grave, donde está en juego la salud de una persona, su estado de bienestar, para una empresa tan grande como Medicus, una multa de casi 5 millones, con la inflación que hay, ¿es coherente? Bueno, la multa de 5 millones es el límite que pone la Ley de Defensa del Consumidor. Para mí, en mi opinión, ya hay fallos que lo dicen, es anticonstitucional el límite que fija los 5 millones y se podría fijar una multa mayor. Creo en este caso es tanto el incumplimiento de la empresa de desinterés por la vida humana que para mí debió ser mayor a los 5 millones. No sé qué opina el doctor Cavaquian, que está en mi... Entiendo que muchas veces es desactualizado el daño punitivo que aplican diferentes juzgados, por así decirlo, porque nos están viendo de diferentes partidos, de la provincia de Buenos Aires, provincias, así que les agradecemos por asistir, pero sí notamos, y conjuntamente con el Instituto del Usuario y del Consumidor del Colegio de Abogados, que nos estamos quedando cortos con los 55 salarios mínimos. Realmente hoy, más con la devaluación, como bien mencionaba el doctor Fleischmann, nos encontramos ante una sanción que tiene que ser ejemplar, que realmente muchas veces las empresas tienen un cálculo, hacen lo que se llama una evaluación de riesgo judicial, realmente tienen un cálculo, una perspectiva de que están haciendo las cosas mal, y atento a que están haciendo las cosas mal, van a tener que abonar, indemnizar, etcétera, etcétera. Realmente eso no es agradable escucharlo, hay que modificarlo, realmente hay que crear una postura. Muchas veces, reitero, con el instituto tratamos de que todos los colegas
tratemos específicamente de solicitar lo que es el daño punitivo, tratar de que se cumpla justamente con esto, de hacer un cálculo. Tenemos el cálculo de Irigoyen-Testa, al cual adherimos, y realmente es algo que está sucediendo bastante en la medicina prepaga, o como bien menciona la doctora Riccardi, en cuanto a los planes de autoahorro, o bien tickets aéreos. Realmente nos encontramos ante diferentes cláusulas que mencionan que los consumidores se tienen que informar por determinada plataforma, que nos van a remitir vía correo electrónico, y el correo electrónico nunca llega, o vía telefónica, que ahí es más complicado demostrarlo en un proceso judicial. Muchas veces las comunicaciones telefónicas con determinados proveedores de servicio hace que sea imposible realizar un reclamo, porque en la mayoría de los casos vemos que hasta el día de hoy el botón de arrepentimiento, el cual se le ha hecho bastante publicidad, no lo encontramos. Muchas entidades financieras, estamos ante también estos famosos contratos bancarios o de crédito, las cuales diferentes financieras entregan estos créditos con el simple DNI. Bueno, eso es realmente hay muchísimas cláusulas abusivas, porque muchas veces les menciona al consumidor, el contrato es un contrato verbal, básicamente, en el cual el consumidor brinda su consentimiento de forma telefónica, y en la mayoría de los casos no presta atención en cuanto a los modos de calcular los intereses, en cuanto a la mora, y eso genera que todo lo que es el ámbito de las cláusulas en el cual un consumidor se pueda valer esté ante un desconocimiento total. Y nosotros como profesionales estamos ante determinados clientes o clientas que no tienen idea de lo que han suscrito, no tienen idea del contrato, no tienen idea de los términos y condiciones. Muchas veces en lo que son las demandas estamos pidiendo lo que es la carga dinámica, que por favor recuerden de utilizar lo que es la carga dinámica de la prueba, más en este tipo de contratos con cláusulas abusivas, que la mayoría de las veces, como bien mencionaba el doctor Fleischmann y la doctora Riccardi, no están, que hacen que el consumidor o un empleado de dudosa índole o reputación suscriba partes de las cláusulas del contrato, y ante esas circunstancias es totalmente menester solicitar lo que es la carga dinámica de la prueba para poder verificar esas cláusulas con las cuales no contamos, o bien con el contrato en sí. La doctora Riccardi creo que quiere hacer algún comentario al respecto. No, coincido básicamente en todo lo que decís, y creo que también el límite del daño punitivo quedó un poco desactualizado, sin perjuicio de que los jueces rara vez apliquen el monto máximo que prevé la legislación, ¿no? Pero de todas maneras podrían declararlo inconstitucional y aplicar un monto mayor, como proponía también el doctor Fleischmann. Así que sí, podría pasar en la práctica. Bien, también muchas veces pueden solicitar, porque hay veces que nosotros tenemos que idearnos cuando el daño punitivo queda corto también, y quizás lo que uno peticiona también, porque hay veces que los procesos, por más que tengamos el procedimiento más corto, se demoran los procesos judiciales, muchas veces no se cumplan con los plazos que uno puede ver en los códigos de rito. Por ende, en esos casos nosotros tenemos que pensar también en diferentes aristas o circunstancias de los cuales nos podemos valer. Nosotros contamos con jurisprudencia en los cuales, véase una concesionaria, estamos ante un contrato de plan de autoahorro, obliga a la concesionaria a entregar un vehículo, y quizás ese vehículo, el juzgado ahí está mencionando entregue tal vehículo, y quizás que ese vehículo, si lo cuantificamos, supera exorbitantemente lo que es el valor de los 5 millones de pesos. Por eso, en estos casos, nosotros como profesionales también tenemos que pensar de qué manera podemos pasar esta barrera de los 5 millones aproximadamente, y realmente, como les acabo de mencionar, estas son diferentes circunstancias de las cuales podemos utilizar para que la indemnización y esta sanción ejemplar sea ejemplar. Véase que luego vamos a estar enviando bibliografía, mismo la nota, el artículo que mencionó el doctor Fleischmann, después se los vamos a estar brindando por el Colegio Público de Abogados,
pero en sí hay que utilizar diferentes aristas y jurisprudencia para poder superar esta barrera, utilizar lo que es un buen cálculo, porque tenemos que utilizar probabilidades, básicamente, para calcular lo que es el daño punitivo, y realizar una exhaustiva investigación en cuanto al proveedor de servicios a los efectos de corroborar que hay más personas involucradas, hay más damnificados, propiamente dicho, en estas relaciones de consumo. Ahora mismo les quiero, bueno, estamos por concluir precisamente ahora lo que es esta actividad académica. Les queremos solicitar, si tienen algunas dudas o consultas, casos prácticos que nos quieran solicitar o que nos quieran preguntar. La doctora Riccardi, hago mención que trabaja con múltiples ONGs y asociaciones de consumo, en las cuales recibe innumerable cantidad de llamados por teléfono, casillas de mail repletas por diferentes consumidores que muchas veces se ven ante la circunstancia de no contar con un abogado o abogada que les pueda dar una solución ante sus casos. Así que si quieren hacernos diferentes preguntas, estamos a total disposición. Doctor Cavaquian, sí. me faltó nombrar sí, por favor. un último fallo que quería nombrar Sí. reciente. Bueno, en el expediente Asociación Mutual Sancor Salud contra el Ministerio de Desarrollo Productivo, se declaró que es válida la multa que aplicó el director de Defensa del Consumidor a la empresa por no informar el aumento de la cuota con antelación, o sea, con un mes de antelación. Las empresas de medicina prepaga están obligadas a informar el aumento de la cuota. No lo había hecho la empresa Sancor, fue multado, Sancor apeló ante la justicia diciendo que Defensa del Consumidor de Nación no es órgano de aplicación, que no es competente, diciendo que ellos están regulados por la Superintendencia de Servicios de Salud, por lo tanto ellos no iban a pagar la multa porque no hay competencia. Bueno, y la justicia falló a favor del Ministerio de Producción, de Defensa del Consumidor, les aplicó la multa por no informar, por incumplimiento del deber de información. Y la parte de la empresa había dicho que en el contrato no hablaba de los 30 días, por lo tanto, que la cláusula que tenían ellos en los contratos con los consumidores no decía que tenían que tener los 30 días. Bueno, la Defensa del Consumidor dijo que era falta de información y una cláusula abusiva de decir que van a ser menos de 30 días la información. Recordemos que contamos con el indubio pro consumidor, que muchas veces mencionan que el consumidor debería estar informado, habían letreros, al momento de suscribirse le informó verbalmente. Nosotros tenemos que atacar este tipo de situaciones en las cuales el consumidor debería estar enterado. Le menciona al consumidor que en la costumbre comercial se estila que cuente, por ejemplo, en las garantías o diferentes circunstancias, en los contratos. Hay diferentes tipos de contratos, pero muchas veces entienden que el consumidor sobreentiende o está en conocimiento de determinadas cláusulas que no tiene por qué tener conocimiento. Seguro. Sí. Nos han un momento, nos han consultado si la autoridad administrativa puede declarar nula una cláusula abusiva. Doctor Fleischmann, ¿qué opina al respecto? Sí, y puede aplicar medidas cautelares también. Por supuesto, puede declarar cláusula abusiva cualquier la autoridad de aplicación. Sí, lo puede declarar y puede declarar medidas cautelares, embargo, que es el más común sería. O aplicar sanciones también puede, por incurrir en las cláusulas abusivas. En realidad, como decía al principio, hay autoridades de aplicación
que deberían corroborar que no haya cláusulas abusivas, como el IGJ, la Superintendencia de Salud, de Seguros, entre otras, y sin embargo en la práctica no ocurre. Y muchas cláusulas abusivas aprobadas por las mismas autoridades de aplicación. Pero defensa del consumidor puede, sí puede. Estamos ante una nueva pregunta, doctores. Tengo una consulta. ¿Cómo suele resolverse en sede judicial el pedido de inversión de la carga de la prueba? Bueno, acá se aplica el principio de la carga dinámica de la prueba. O sea, quien está en mejores condiciones de realizar la prueba debe hacerlo. Bueno, la demanda por temas de consumo es bastante común esto de pedir la carga dinámica de las pruebas, pues las empresas la mayoría de las veces están en mejores condiciones de aportar la prueba que los consumidores. Y sí, la justicia hace valer eso y habitualmente se da esta inversión de la carga de la prueba. Sí, podemos dar... Sí, sí, doctora, perdón, por favor. Sí, sumado a que el proveedor tiene la obligación de aportar lo que obre en su poder, porque muchas veces cuenta con documentación que el consumidor no. Hacemos esta mención. La carga dinámica de la prueba la pedimos al confeccionar la demanda, es decir, con la demanda. Estamos ante el ítem de la prueba. Una vez que culminamos el ítem de la prueba, colocamos un nuevo ítem, carga dinámica de la prueba, consignamos lo que es algún tipo de jurisprudencia al respecto, de cómo se fundamenta, que la fundamentan en la Ley de Defensa del Consumidor, y de ahí en más, que estamos ante la posibilidad de pedir valiosísima información que tienen los proveedores de consumo. Y hoy en día, esto es netamente práctico, la justicia está en concordancia con la carga dinámica de la prueba e intiman a las demandadas, a los proveedores de consumo, a aportar en el proceso judicial toda la prueba que estamos solicitando. Eso no significa que nos brinden o la justicia esté de acuerdo con toda la información. Muchas veces pedimos más, pedimos absolutamente, por ejemplo, que nos informen cuántos consumidores han tenido quejas o reclamos, y muchas veces esa información es inviable que la puedan presentar en un proceso judicial, más si es una empresa multinacional, porque la verdad que no alcanzarían, serían fojas y fojas de documentación, pero sin embargo, la mayoría de las veces que hemos tenido casos son entrega de los contratos, lo que ha abonado el consumidor, las comunicaciones propiamente dicho. La verdad que la justicia está en concordancia y funciona muy bien lo que es la carga dinámica de la prueba, más cuando tenemos clientes que nos vienen con el DNI, con el documento, y no tenemos absolutamente nada. Y de ahí en más que nosotros nos tenemos que valer de qué es lo que esa documentación que debería tener nuestro cliente, nosotros ya la tenemos que estar pidiendo. Por ejemplo, si el cliente nos informa cómo abonó, que informe cómo abonó el consumidor, las fechas en que abonó, el contrato, todo lo suscripto. Todo eso lo tenemos que acompañar conjuntamente si intervino algún miembro de la empresa y, tal como mencionó la doctora Riccardi, suscribió cláusulas de un contrato, solicitar que esa persona se tome como testigo, o hacer una prueba caligráfica, solicitar, por ejemplo, que informen si la persona que suscribió pertenece a la empresa, muchas veces. Y eso lo podemos solicitar, y es muy valioso, más cuando no tenemos documental alguna de parte de nuestros clientes. Continuamos con las preguntas. Aquí hay una nueva. Consulto. Prepaga aumenta afiliado al cumplir 51 años el 20%. La Superintendencia de Salud dispuso que no correspondía y la empresa no cumple. ¿Sería viable o no pedir la devolución del monto, sino también daños punitivos? ¿Qué opina la doctora Riccardi? Sí, totalmente. En realidad, la ley de medicina prepaga prohíbe cualquier aumento por edad, salvo después de los 65 años y siempre que no haya 10 años de antigüedad en la empresa. Si se dan esos requisitos, la empresa no te puede aumentar nunca, con lo cual cualquier cláusula que establezca el aumento por edad en el contrato es abusiva, y esto
está en todos los contratos de medicina prepaga. Es la realidad y las empresas lo siguen planteando, aun cuando la ley prohíbe lo contrario. Así que una resolución de la superintendencia, que es el órgano de contralor, sumado a la ley con una cláusula abusiva, tiene que dar lugar a la aplicación de daño punitivo porque es una violación dolosa del cuerpo normativo. Así que sí, sin dudas, sin dudas. Doctora Riccardi, ¿podrías brindar una mayor información en cuanto a los 10 años de permanencia, que muchas veces nos suelen consultar bastante sobre esto? ¿Qué significa los 10 años de permanencia? Sí, haber estado afiliado a esa prepaga u obra social por 10 años, ¿sí? Y no importa en carácter de qué, porque esto es otro tema que da lugar a mucho conflicto, ¿no? Si uno, por ejemplo, es parte de un grupo familiar, o si de repente esta prepaga te la otorgaba tu trabajo y luego perdiste el trabajo y decías continuar, bueno, todos esos años se tienen que computar, así lo considera la jurisprudencia, la Superintendencia de Salud, y sí, la continuidad tiene que ver con muchos aspectos, no tiene que ser necesariamente con un determinado rubro, por ejemplo, en carácter de hija del afiliado o en carácter de empleado, sino que todos los años cuentan para la ley como continuidad, siempre y cuando sean ininterrumpidos, no continuos. Y ahí nos preguntan por el amparo. Si generalmente el amparo de salud es la forma de hacer valer estas cuestiones, porque en sede administrativa, lamentablemente, por más que haya una resolución favorable de la superintendencia, no se soluciona. Es el amparo de salud, sí. Mencionaba el doctor igualmente lo que es el amparo de consumo propiamente dicho, Sí. Pero, sin embargo, nosotros adherimos y entendemos que es más prudente, sin desmerecer el derecho de los consumidores, pero realmente entendemos que es más prudente y más viable realizar un amparo de salud en cuestiones urgentes y presentar dicho amparo en la justicia federal. ¿Por qué? Porque realmente están bastante especializados y tienen la potestad para tratar ese tipo de casos, que son acciones rápidas y expeditas, más en los temas de consumo, que como bien mencionó en su oportunidad el doctor Fleischmann, muchas veces es un medicamento que es inminentemente necesario, como son los medicamentos oncológicos, o bien una operación urgente luego de un accidente, y entendemos, por una cuestión práctica y conocimiento empírico, que es más prudente realizar un amparo de salud que incoar una acción de consumo. En realidad el consumidor de salud es consumidor también, pero es cierto que yo entiendo por amparo de salud que se refiere, de consumo, perdón, que se refiere a un proceso sumarísimo, ¿no? Que prevé la ley. Claro, coincido con el doctor Cavaquian que conviene un amparo, ¿no? En los términos del artículo 43 de la Constitución, sí. Muchas veces no solo puede ser un amparo en cuanto a temas de salud, muchas veces contemplamos también con concordancia con la doctora Riccardi los casos de los planes de autoahorro, que muchas veces el consumidor no puede abonar las sumas exorbitantes que les están pidiendo. Hay veces que el consumidor que estaba pagando 10.000, 15.000 pesos, cada bimestralmente tiene un aumento aproximado a los 5.000 u 8.000 pesos. Teniendo en consideración que esos aumentos son progresivos, llega un momento en que en el lapso de un año aproximadamente ya no puede abonar ese contrato, y dadas las características de esos contratos, es inminente en determinados casos incoar lo que es un amparo, propiamente dicho, por una cuestión de plazos. Sí. No sé si estamos de acuerdo en esas circunstancias, el doctor Fleischmann adhiere o no. Sí, por supuesto, conviene obviamente un amparo de salud, porque bueno, hacer una demanda judicial, aunque sea por el trámite sumarísimo, va a demorar más, y bueno, y acá lo que necesita es la urgencia. Acá si le aumentaron la cuota y la empresa no quiere volver al precio anterior, un 20% por cumplir años, no queda otra que el amparo de salud, porque si no lo van a dejar sin la cobertura en algún momento. Por lo tanto, hay que hacer un amparo de salud. Perfecto. Lo que quería diferenciar, no se entendió bien, que muchas veces en el amparo de salud es inminente y uno suele solicitar una medida cautelar.
es más, suele tratar lo que es la medida cautelar prima facie a los efectos de contar con el medicamento o lo que sea necesario, lo que se esté solicitando. Ahora bien, queda en el profesional, en el abogado o la abogada propiamente dicho, entender si corresponde una acción sumarísima, una acción ordinaria dentro de lo que es la justicia de la ciudad, o bien un amparo. Eso depende muchas veces de los plazos con los que estemos contando cuando nos viene el cliente, porque realmente si nos viene un cliente que hace aproximadamente 2 o 3 meses que no está abonando la cuota, y entendemos que es más prudente la acción de amparo. ¿Por qué? Porque está muy corto a quedar en mora, que ya está en mora propiamente dicho, pero luego en otra actividad académica estaremos versando sobre los planes de autoahorro que son muy particulares. Ahora bien, si no hay una urgencia propiamente dicho, también caemos ante la circunstancia de que la justicia entienda que tiene que obrar en otra competencia o bien a través de otro procedimiento. Por eso les pido que al momento de incoar una demanda contemplen los plazos, porque muchas veces los clientes quieren todo inmediatamente y en la justicia las necesidades de los clientes no van de la mano con los plazos de la justicia y más lo que la justicia entiende por urgente. A ver, a ver si tenemos nuevas preguntas. Al día de hoy, el fuero comercial de la ciudad de Buenos Aires, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sigue aceptando los reclamos de consumo o bien se está declarando incompetente y remite los expedientes a los nuevos juzgados específicos que han sido creados en el ámbito de la ciudad. No, la verdad es que no se declaran incompetentes. Uno hoy en día tiene la oportunidad de presentarlo tanto en la justicia de la ciudad o en los juzgados comerciales ordinarios. Eso depende de la herramienta, de la estrategia abogadil, por así decirlo, al momento de incoar una demanda. Sin embargo, yo lo que recomiendo, y creo que el doctor Fleischmann también, es corroborar, estar en comunicación muchos con los colegas, a los efectos de entender cómo está trabajando la justicia en determinados procesos. Véase, por ejemplo, en los contratos de autoahorro, si la justicia, nosotros solicitamos que se trabaje, o sea, solicitamos que trabajemos bajo el procedimiento sumarísimo, pero en muchas oportunidades tenemos la circunstancia de que el proceso, el juez nos diga, entiendo que este proceso va a ser ordinario. Ahora bien, si uno va a la justicia de la ciudad y se declara competente, que se va a declarar competente, ya contamos con un plazo por demás abreviado con el nuevo código, que es algo similar en cuanto a los plazos para contestar demanda del proceso sumarísimo. Por ende, en algunas circunstancias entendemos que es más prudente incoar demandas en la justicia de la ciudad y en otras, por ejemplo, en la justicia ordinaria en lo comercial. Dependerá de la estrategia y nos quedamos cortos para poder informarles qué tipo de demanda conviene hacer, si en la justicia ordinaria o en la justicia de la ciudad. Pero con el poquito tiempo que podemos utilizar, les recomendamos propiamente dicho que todos los que son acciones de estos planes de autoahorro o tickets aéreos, traten de trabajarlos en la justicia de la ciudad. Independientemente, hay que ser honestos, que la justicia de la ciudad en muchos casos también se declara incompetente en la relación de consumo por entender que se tiene que llevar adelante en la justicia federal por versar sobre temas aeronáuticos. Pero realmente eso es una estrategia y es un modo de que el colega puede entender que lo puede incoar tanto en la justicia de la ciudad como en lo ordinario. No se van a declarar, unos y otros no se van a declarar incompetentes, salvo, como bien les manifesté, en los contratos de tickets aéreos, que en muchas oportunidades se declaran incompetentes. Asimismo, hay determinadas entidades también, que también la justicia de la ciudad se va a declarar incompetente. Véase, por ejemplo, que no es lo mismo
presentar una demanda contra un banco privado, sea cual fuere, que contra el Banco Nación, por ejemplo, porque el Banco Nación es muy probable que la justicia entienda que debe tramitar dicho proceso, o sea, la justicia de la ciudad debe tramitar dicho proceso en la justicia federal. Nos han hecho una nueva pregunta, un momento. Últimamente la justicia de la ciudad se declara incompetente en todo lo que puede. No, a ver, Diego, ¿vos qué opinás al respecto? Yo creo que el principal problema que tiene la justicia de la ciudad son los pocos juzgados que hay. Primero estaban estos 6 que eran rotativos, que primero no eran especialistas en derecho del consumidor. Ahora agregaron 3 especiales. Para mí sigue siendo muy escaso. Yo creo que debe haber 40 juzgados exclusivos de consumidor, pues si no, no van a alcanzar. Los expedientes lo van a tapar a esta justicia de consumo contravencional, gustaron todo. Para mí tiene que haber 40, por lo menos 40 juzgados exclusivos de consumo con jueces capacitados en derecho del consumidor. Los primeros 6 jueces no son especialistas en derecho del consumo. Esperemos que estos 3 que nombren sí sean especialistas en derecho del consumidor, que tengan una amplia experiencia en el tema, que sea un concurso claro y que se designen más jueces de consumo. Por eso muchas veces se van a declarar incompetentes porque están abarrotados de trabajo. Sí, también es menester resaltar que estos juzgados de consumo, que ustedes ahora ingresan a la justicia de la ciudad, tienen diferentes secretarías, no es la secretaría que normalmente uno veía en lo contencioso administrativo y tributario, y ahora relaciones de consumo. Si ustedes presentan una demanda, van a corroborar que esa secretaría es nueva, porque son secretarías nuevas para versar sobre los temas de defensa del consumidor. Sin embargo, adhiero a la postura del doctor Fleischmann porque son pocos juzgados para la cantidad de demandas que hay hoy en día. Realmente hoy entiendo que no hay un aglomerado, por así decirlo, de demandas porque todavía no se están incubando muchas demandas con este nuevo código. La verdad que le está llevando su tiempo a los profesionales y esperemos esto sea por demás fructífero y cambie la situación a los efectos de que haya más juzgados de consumo, porque, como bien decía el doctor Fleischmann, son juzgados jueces y juezas que trabajaban temas que versaban sobre derecho administrativo y tributario, y ahora están trabajando sobre relaciones de consumo, que si bien tienen ahora secretarías que tratan solo sobre defensa del consumidor, a corto y mediano plazo entendemos y adherimos que va a ser un aglomerado y también rogamos que hayan juzgados propiamente dicho de consumo, porque hoy se les ha dado una competencia a estos juzgados, pero no son netamente juzgados sui generis, por así decirlo, de consumo. Se les han atribuido una competencia y en más o en menos algunos estarán ayornados o capacitados en lo que es el derecho de los y las consumidoras, pero bueno, esto es trabajarlo día a día también y ir creando y presentando también demandas, porque así como les mencionamos que hoy en día pueden elegir la competencia, está bueno que empiecen a incoar demandas en la justicia de la ciudad también, porque tienen una gran gama de posibilidades. No, hay otra actividad académica en la cual estuvimos mencionando lo que es el código de la ciudad. La verdad que es mucho más rápido, la audiencia es de forma digital, toda la prueba, todo se trabaja por vía electrónica, a través del portal del litigante, a través de Eje Juzcaba, se registran y de esa manera ya pueden presentar demandas, etcétera, etcétera. Y de tal manera, realmente, desde hoy que estamos aún en pandemia o en cuarentena, en más o en menos, dependiendo por dónde nos estén mirando y en qué fase estén o no, realmente es por demás importante, porque muchas veces
hay varios colegas que no se van a poder presentar a la justicia de la ciudad y tienen que entender que en ningún momento se les va a solicitar o se va a realizar una audiencia dentro del juzgado. Lo que sí les van a solicitar, es muy posible, que no hemos tenido casos, pero es posible, es consignar lo que es alguna demanda o alguna documental en los estrados del juzgado. Eso sí es viable, pero está pensado en un procedimiento que tiene que ser netamente virtual. Y ahora en los procesos de consumo que estamos en la justicia ordinaria, netamente estamos volviendo a la presencialidad y la mayoría de las audiencias que versan sobre defensa del consumidor están siendo presenciales. Un momento, tenemos nuevas preguntas. Aquí nos pregunta el doctor Gerardo Emilio Barro. En el caso del cobro de un seguro de vida colectivo obligatorio, ¿convendría litigar en la justicia de consumo de Cava? Sí, por supuesto. No me quiero adelantar al doctor Fleischmann, pero entiendo que el doctor va a estar de acuerdo en mi postura. Doctor Fleischmann, ¿usted qué aconseja? ¿Actuar litigar en la justicia de la ciudad o litigar en la justicia ordinaria? Y yo yo litigaría en la justicia de la ciudad. Coincido con el doctor Cavaquian. Realmente los temas de seguro, y actualmente estamos hablando con el doctor Fleischmann, en cuanto a las prescripciones, en cuanto a los plazos, más precisamente si es 1 año o es 3 años, realmente la justicia ordinaria está muy ligada en los contratos de seguro con el Código Civil y Comercial. Ven muy mal la Ley de Defensa del Consumidor en los contratos de seguro. Mismo recomiendo un artículo de la doctora Riccardi que justamente habla sobre los contratos de seguro, y en nuestra humilde experiencia entendemos que corresponde y debería incoarse en la justicia de la ciudad por una cuestión de que no adoptan en los casos de contratos, más que nada de seguros, la ley 24.240, que no están más influenciados por lo que es la ley de seguros y el Código Civil y Comercial. Entendemos que es lo más oportuno, porque realmente muchas veces los clientes vienen con poco tiempo, nos vienen con el caso al borde de la prescripción, porque siempre tratamos de que no haya transcurrido el año, sino en la justicia ordinaria, recientemente, si mal no recuerdo, no recuerdo qué cámara, si el doctor Fleischmann recuerda qué cámara fue la que dispuso, que está el doctor Chomer, que había dispuesto el plazo de 1 año, no lo recuerdo. Sí, dispuso la verdad es que no me acuerdo yo tampoco, pero sí, dispuso que era un plazo de 1 año. Yo, por supuesto, estoy en desacuerdo con el doctor Chomer, al que lo estimo, pero bueno, no coincido doctrinariamente con él en este caso. El doctor Pérez, bueno, es difícil, el doctor Pérez Leandro nos está consultando. El contrato de seguro se entiende siempre que corresponde en el marco de la Ley de Defensa del Consumidor. A ver, reitero, depende, es muy doctrinario, es un debate muy doctrinario, hay muchas aristas en cuanto a si corresponde o no la Ley de Defensa del Consumidor. Hemos visto hasta congresos y debates existenciales, propiamente dicho, en cuanto a si corresponde o no la Ley de Defensa del Consumidor a los contratos de seguros. La verdad que hoy es algo bastante difícil de abordar. Muchas veces esos procesos judiciales que se tramitaban en la justicia civil con un trámite ordinario que duran años y años, la verdad que muy pocos casos en la realidad ante el daño, robo, son factibles de mediar con la Ley de Defensa del Consumidor. No así, como vos mencionás, con respecto, como bien menciona el doctor Pérez, en cuanto a los temas de incendio, que ahí, bueno, tiene
está reclamando propiamente dicho es una relación de seguro y asegurado, pero en los casos de robo o daño propiamente dicho, en el que interviene un tercero, es muy difícil de llevar al ámbito consumeril, bastante difícil. Sin embargo, entendemos que litigando en la justicia de la ciudad, la verdad es que en el hipotético caso de declararse incompetente no pierde nada. Y en el caso de declararse competente tienen un proceso por demás corto y abreviado con lo que podría llegar a ser un juicio en la justicia civil, porque todos estos tipos, este tipo de demandas que versan sobre robo, daño, con respecto al seguro, la mayoría de los casos versa sobre la justicia civil. Y para traer a colación, si ustedes intentan incoar una demanda por defensa al consumidor, seguramente lo estén tramitando ante la justicia comercial. Y desgraciadamente la justicia comercial, en los casos de robo o daño, ahí sí se declara incompetente y lo remite a lo que es la justicia civil. Y ahí pierden por demás un tiempo existencial, muchísimo tiempo pierden. Por eso entiendo que este tipo de procesos, de casos, tramítenlos en la justicia de la ciudad, independientemente que existe la posibilidad de que algún juzgado no se declare competente. Pero es una cuestión doctrinaria, netamente, es una declararse o no competente, la verdad que mismo nos pasa con los casos que tratan sobre tickets aéreos, que no, hay colegas que presentan una demanda contra una compañía aérea y el juzgado se declara competente y otros juzgados se declaran incompetentes. La verdad que es una cuestión bastante doctrinaria este tipo de contratos. Y ahora nos hace una nueva pregunta en cuanto a la prescripción y el alcance de la cobertura obligatoria en cuanto a los 3 años. Realmente, en cuanto al tema de la prescripción, ahí sí, reiteramos la postura de incoarlo en la justicia de la ciudad, porque la mayoría de los juzgados comerciales entienden que el plazo de prescripción es de 1 año. Así que, bueno, bueno, igual hay algunos juzgados que aplican el Código Civil y Comercial y aplican los 5 años, o sea, todavía es más favorable al consumidor. Podría ser otra solución esa. podría ser una solución también. Bueno, Bueno, vamos le recomiendo despidiendo. leer sobre este tema al doctor Waldo Sobrino, que habla sobre los contratos de consumo de seguros. Excelente, Diego. Bueno, les agradecemos por haber asistido a la presente. Estamos muy contentos de poder brindarles toda la información que necesiten conjuntamente con el Instituto del Usuario y el Consumidor. Reitero, les agradecemos por haber participado y esperamos, bueno, ya estamos a fines de año, pero esperamos encontrarnos nuevamente. Les agradecemos por participar. Muchas gracias. Chao.